Hoy, en una biblioteca universitaria, bajo luz controlada y temperatura estable, se conserva un libro real. Se puede ver, se puede medir, se puede fotografiar con detalle. Sin embargo, está rodeado de un misterio que sigue intacto después de siglos. Nadie sabe lo que dice. Y antes de que el misterio se vuelva leyenda, conviene dejar algo claro. No hablamos de un cuento moderno. No hablamos de un texto encontrado en Internet. Hablamos de pergamino auténtico, de ilustraciones hechas a mano, de una escritura consistente, repetida, organizada. Hablamos de una obra completa, elaborada con intención. Me refiero a el manuscrito Voynich, una obra que ha sobrevivido guerras, cambios de dueño, viajes, incendios, polvo y olvido, y que hoy, paradójicamente, está más expuesta que nunca, pero sigue cerrada por dentro, porque el Voynich no está sellado con un candado, está sellado con algo peor, un lenguaje que no reconocemos, un sistema que no se deja traducir, un mensaje que, por ahora, se mantiene en silencio. Este libro ha sido examinado por historiadores, lingüistas, criptógrafos y matemáticos. Ha sido analizado con métodos clásicos y con tecnología contemporánea. Ha sido comparado con lenguas reales, con códigos, con escrituras perdidas. Y siempre ocurre lo mismo. El texto resiste. Se le conoce como el manuscrito Voynichen, no por su autor, no por su origen, sino por el hombre que, en 1912, lo sacó de un archivo olvidado y lo presentó al mundo como lo que es, un problema sin solución conocida. Desde entonces, el Voynich no ha dejado de plantear una pregunta incómoda, no una pregunta emocional, no una pregunta espiritual, sino una pregunta intelectual. ¿Cómo es posible que un libro completo, escrito hace siglos, exista ante nosotros y sea en la práctica ilegible? La historia moderna del manuscrito empieza en 1912. Ese año, un comerciante de libros raros, llamado Wilfrid Voynich, compró un lote de manuscritos antiguos en Europa. Entre esas piezas, había un volumen extraño, sin autor claro, sin título, sin explicación. No era un libro religioso típico. No era un tratado legal, no era una crónica, era otra cosa. Voynich entendió de inmediato que ese otra cosa podía ser enorme, no solo por su rareza, sino por su aspecto. Las páginas estaban llenas de dibujos, plantas, símbolos, diagramas circulares, figuras humanas y, sobre todo, texto, mucho texto. Un texto escrito con caracteres que parecían seguir reglas, como si pertenecieran a un idioma real. Pero ningún especialista reconocía esa escritura. El manuscrito terminó asociándose para siempre al nombre del comprador. Y así, sin que Voynich lo supiera, el misterio recibió un nombre corto, memorable, casi cinematográfico: Voynich. Y lo más desconcertante es que, a diferencia de tantos enigmas, este no depende de testimonios dudosos. Depende de un objeto físico, verificable, inmóvil, esperando en su vitrina. Pero el camino del Voynich, antes de 1912, también deja huellas, como migas de pan en un bosque antiguo. Dentro del volumen se conservaba una carta de 1665 y otra, más conocida, fechada en 1666. En ella, Johannes Marcus Marci, médico y rector de la Universidad Carolina en Praga, enviaba el manuscrito a un erudito jesuita, Athanasius Kircher. Marci le pedía ayuda para descifrarlo, y añadía un rumor persistente, que el emperador Rodolfo II habría pagado una fortuna por aquel libro, convencido de que escondía secretos extraordinarios. El rumor no es una prueba, pero sí es una pista de época. En esa Europa, la frontera entre ciencia, medicina, astronomía y esoterismo era borrosa. Los manuscritos en clave circulaban en cortes y monasterios. Durante siglos, el libro pasó por manos ligadas al mundo jesuita y académico. Aparece asociado al Collegium Romanum y más tarde a la Villa Mondragone, un lugar donde se resguardaron textos valiosos. Cuando Voynich lo compra en 1912, lo rescata de una tradición de silencio. Pero rescatarlo no fue lo mismo que comprenderlo. Tras el hallazgo, comenzaron las primeras ofensivas. Algunos intentaron leerlo como latín disfrazado, otros como hebreo oculto, otros como una escritura cifrada con sustituciones simples.
En la década de 1920, William Romain Newbold aseguró haber encontrado un sistema de microescritura. Declaró que el autor era Roger Bacon. La noticia llamó la atención, pero el entusiasmo duró poco. El método se desmoronó y quedó como advertencia. El Voynich premia la imaginación y castiga el exceso de confianza. Más tarde, el criptógrafo William F. Friedman, famoso por su trabajo en códigos durante la Segunda Guerra Mundial, reunió equipos y aplicó disciplina técnica. Su conclusión, a pesar de años de análisis, fue sobria. El manuscrito no cedía. Era un hecho que se repetía, década tras década, frente a especialistas entrenados para romper secretos. En la actualidad, la inteligencia artificial también ha entrado en escena, usando modelos capaces de detectar patrones sutiles, de sugerir segmentaciones, de proponer relaciones entre símbolos. Pero la IA también tiene un límite. Puede decirte, esto se repite, esto se agrupa, esto se comporta como estructura, pero no puede por sí sola inventar el contexto histórico que falta. Y sin contexto, el Voynich sigue siendo una puerta sin llave, que muchos podrían mirar no como un manuscrito, sino como un objeto cultural. Incluso, desde que fue descubierto, algunos piensan que podría tratarse tan solo de un acertijo, mientras que otros han insinuado que podría tratarse de una mezcla, que el texto sea real, pero abreviado, que use claves internas, como manuales de boticarios, que combine palabras con símbolos, que oculte nombres, que sea, en esencia, un libro práctico con un disfraz, no para crear misterio, sino para cumplir una función en su propio tiempo, sin revelar lo que dice o por qué fue escrito así, pues los caracteres del Voynich, esa escritura tan distintiva, forman un sistema propio. No es latín, no es griego, no es hebreo, no es árabe, no se parece con claridad a ninguno de los alfabetos medievales más comunes. Y aunque algunos símbolos recuerdan formas conocidas, el conjunto es diferente, como una tipografía inventada antes de la imprenta. Entonces, surge una idea. Quizás no es un idioma, quizás es un código, pero también, desde su descubrimiento, han existido quienes creen que este manuscrito fue hecho para proteger conocimiento, para impresionar, o como un juego intelectual, mientras que los más cautos han opinado durante décadas que podría tratarse de un fraude, o de algo escrito no para crear misterio en el futuro, sino para sobrevivir en su propio contexto histórico. Pero incluso esas interpretaciones no lo resuelven, solo lo hacen más humano, más plausible, más cercano, y quizá por eso fascina tanto. Porque el Voynich no necesita fantasmas, no necesita monstruos, no necesita catástrofes, solo necesita una idea simple, la idea de que hubo alguien, hace 600 años, que escribió un libro completo, y lo dejó detrás de un velo que hoy podemos mirar, página por página, un velo que podemos ampliar en pantallas de alta resolución, un velo que podemos estudiar con estadísticas, algoritmos y modelos. Y, aún así, seguimos en el mismo lugar emocional, frente a algo que se resiste ante un mundo donde creemos que todo se puede buscar, traducir, resolver y explicar. Es como si fuese casi una provocación, y quizás ahí precisamente es donde está su poder. No en lo que dice, sino en lo que nos obliga a sentir. La incomodidad de no saber, la paciencia de investigar, la humildad de aceptar límites, la curiosidad de seguir mirando. Porque el manuscrito Voynich no es solo un objeto antiguo, es un espejo para nuestra necesidad de significado, un libro que, página tras página, parece susurrar lo mismo. Estoy aquí, estoy completo, estoy escrito, y por ahora no soy tuyo. Y así, en la quietud de la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos, en la Universidad de Yale, entre vitrinas y controles de humedad, el Voynich permanece catalogado, fotografiado y disponible para el estudio. Ni mágico, ni maldito, no oculto, no perdido, sino simplemente intacto e incomprendido, esperando a que alguien, alguna vez, encuentre la llave correcta, o esperando, tal vez, a que aceptemos que nunca existió una llave para descifrar su contenido, y que su misterio final no sea que no podamos leerlo, sino que alguien lo escribió con la seguridad de que,
un día llegaría hasta nuestras manos. Y que aún así, con toda esa luz sobre sus páginas, su significado seguiría en la sombra.